Bienvenidos a Marcos capítulo 9, versículo 38 al 41. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Vamos a dar lectura. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os dare un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Recordemos que para este momento habían pasado diferentes circunstancias y una de las más cercanas es el bochornoso momento de los discípulos de no poder liberar a un muchacho endemoniado. Cuando estaba pasando la transfiguración en aquel monte, a las faldas del monte, estaba pasando una liberación, pero que no pudieron ejecutarla. El padre les decía: discípulos, por favor, liberen a mi hijo. Que miren cómo está su comportamiento, miren cómo de terrible está. Cuando Jesús baja del monte, se encuentra con el Padre totalmente angustiado, diciéndoles: mira, tus discípulos no pudieron hacer una liberación, no pudieron liberarlo. Eso es lo que estaba pasando en este momento. Eso es lo que estaba pasando en ese momento. Y ahora nos encontramos en que había una persona que estaba liberando, que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Pero Juan le dice: mira esto, se lo hemos prohibido porque no nos sigue. Y aquí Jesús les llama la atención. Uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. No resulta ser que de una falsa liberación. Estaba echando fuera demonios de verdad. No resulta ser algo ficticio. Resulta ser algo verdadero. No resulta ser que se estaban aprovechando de las personas, sino que estaba sucediendo algo de verdad. La liberación, el echar fuera a los demonios. Pero Juan le dice aquí a Jesús: se lo hemos prohibido. Se lo prohibimos porque no nos seguía. Aquí debemos de ver lo que Juan está tratando de hacer, es la exclusividad. En algún momento Jesús sí les había enviado a poder predicar el Evangelio. Les había dado el poder y la autoridad. Pero aquí nos deja ver Juan de que estaban con el sentimiento de exclusividad. Solamente nosotros. Solamente nosotros. Y eso es a lo que Jesús les reprende. Al sentimiento de exclusividad que ellos tenían. Pero algo pasa aquí. Ese sentimiento que habían agarrado el corazón de los discípulos. Ellos no podían expulsar a los demonios. Habían quedado en vergüenza ante los fariseos y los escribas. Y ante todo el pueblo que estaba ahí reunido. Habían quedado en vergüenza, pero ahora tampoco dejan que sean liberadas a las demás personas. No dejan que uno libere también en el nombre de Jesús. Y se lo han prohibido. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros en nuestras denominaciones. Pensamos que nosotros tenemos las santas doctrinas. Que pensamos que hay otro que habla de Cristo y dice: no, eso está mal. El Espíritu Santo sabe a quién utilizar y cómo utilizarlo. Él sabe a quién, cómo y cuándo. Entonces, aquí es lo que les parecía a los discípulos que estaba mal, se lo han prohibido directamente. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, no se lo impidáis. No le prohíban. Vamos a la lectura. Moisés enfrentó un caso similar cuando un joven vino diciéndole que Elad y Medad estaban profetizando en el campamento en lugar de hacerlo junto a los otros en el tabernáculo. Y Josué le dijo que los impidiera.
Moisés sabiamente respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Números del 11, 25 al 29. Algo similar había pasado en el Antiguo Testamento juntamente con Moisés y Josué. Y es lo que ha pasado a través de la historia de la iglesia, que muchos pensamos que tenemos esa exclusividad de los dones del Espíritu, que solamente Dios habla en las iglesias, que Dios solamente habla en nuestra denominación. No, Él sabe cómo y cuándo y dónde. No hay un sentimiento de exclusividad, no debemos de tenerlo. El que predique el Evangelio, que predique. Más bien nosotros debemos de orar por cada uno de ellos. Por cada uno de los que está predicando el Evangelio, nosotros debemos de orar por cada uno de ellos, para que Dios sea utilizando sus vidas. Muchas veces nos portamos como el perro del hortelano. Pensamos que tenemos la verdadera doctrina, pero no las compartimos. Pero hay personas que la comparten y nosotros solamente nos echamos a criticar y a criticar y a criticar a estas personas, a estos hermanos, a estos cristianos, a estos pastores, maestros. Prediquemos el Evangelio. Prediquemos el santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nunca pensemos tampoco que tengamos ese espíritu de exclusividad, que nosotros nos vamos a centrar a la derecha del Maestro. Porque eso es lo que había pasado también antes de este pasaje. Estaban discutiéndose los discípulos diciendo: ¿quién se va a sentar a la derecha? ¿Quién se va a sentar cerca de Jesús? Querían tener ese sentimiento de exclusividad. Y no debe de ser así. Debemos de estar siempre con el corazón humilde, porque Dios exalta al humilde, pero ve de lejos al orgulloso. Ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Cuando el apóstol Pablo escribió la primera carta a los Corintios, estableció un principio similar para determinar quiénes actuaban verdaderamente con el Espíritu, por el Espíritu Santo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. Y hace tiempito Pedro había reconocido quién realmente es Jesús, es el Cristo. Pero no entendía que aquel también que iba a reconocer que Jesús es el Cristo, también iba a tener ese poder de poder hacer estas grandes maravillas. Pensaban en ese sentimiento de ser únicos. Según Pablo, obrar por el Espíritu implicaba aceptar las implicaciones doctrinales y prácticas que el nombre de Jesús tiene. Eso estaba hablando los Corintios. Eso le estaba hablando Pablo a los Corintios. El poder de Cristo se manifiesta allí donde se le exalta de acuerdo a su palabra. Por lo tanto, esa amplitud de miras que Jesús recomienda no excusa falsas doctrinas u opiniones equivocadas en cuanto a su persona, puesto que actuar en su nombre implica necesariamente ajustarse a lo revelado de su palabra acerca de Él. Alguien que estuviera enseñando cosas falsas acerca de Jesús estaría claramente del lado del diablo. Ahora sí, ahora aquí debemos de tener discernimiento. Está liberando a un endemoniado, pero lo está haciendo en el nombre de Jesús. No es que lo está haciendo como en algún momento se le decía por el nombre de Belcebú. Si en alguna liberación vemos que se enfatiza otro nombre, una denominación por el poder de, no sé, de San Nicolás, de San Gabriel, te libero, ahí debemos de darnos cuenta de que está mal. Pero si lo está haciendo en el nombre de Jesús y no habla en contra de lo que es la palabra de Dios, está en los planes de Dios. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. El Señor le estaba enseñando que debían considerarle como alguien de los nuestros, entre los cuales el Señor también se incluía.
de nosotros, es de nosotros, por nosotros es. No dice, porque el que no es contra mí, por mí es. Sino está diciéndole, somos un grupo. Les he dado de mi poder y autoridad. Y el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ahí les está dando tanto aprecio de que son uno. Posteriormente Jesús después le va a decir que sean uno como nosotros, así Padre como nosotros somos uno. Aquí les está diciendo por nosotros es. No le está dando un sentimiento de exclusividad, sino es un sentimiento de unidad, porque están juntamente con Jesús. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto no perderá su recompensa. Ahora muchas veces pensamos que tener el mayor don y predicar, ser evangelista, ser maestro, y ahora el apóstol o el profeta, solamente ellos van a tener recompensa. No. Aquí Jesús también le está diciendo que cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto no perderá su recompensa. Aquella persona que da un vaso de agua, que da un poco de sí a otra persona en el nombre de Cristo, tendrá recompensa. Y esta promesa viene de parte de Jesús. No viene de parte de cualquiera, viene de parte de Jesús. Él no se olvida de nadie. Toda obra que nosotros realizamos tiene su recompensa. Pero no lo hagamos para recibir la recompensa, sino hagámoslo por amor. Eso es lo que cada uno de nosotros debe de buscar, hacerlo por amor. Y cuando lo hagamos por amor, todo eso tendrá recompensa. Debemos de buscar por encima de cualquier otra cosa el nombre de Cristo, que el nombre de Cristo sea glorificado. Antes de exaltar a cualquier denominación, antes de exaltar cualquier nombre de pastor, nosotros debemos de pensar que el nombre de Cristo debe de ser exaltado. Eso es nuestra misión, nuestro objetivo, que el nombre de Cristo sea exaltado. Por Él somos nosotros, sin Él no seríamos nada. Debemos reconocer y agradecer la manifestación del Espíritu Santo allí donde se produzca. Si hay liberaciones, si hay sanidades, no es por nosotros, es por Dios mismo. Y el Espíritu Santo es el que está tomando el control de ese momento. El Espíritu Santo es el que está tomando el control de nuestras vidas, y por medio de nosotros, que somos instrumentos de Él, que se está haciendo esas obras. Nuestro nombre no debe de ser exaltado. El nombre de Cristo debe ser exaltado. Y agradecer también el poder del Espíritu Santo que nos está utilizando a nosotros como instrumentos. Debemos huir del exclusivismo espiritual que confunde la lealtad a la propia iglesia o denominación con la fidelidad al Señor. No es la fidelidad a tu iglesia, no es la fidelidad a tu denominación, no es la fidelidad a cualquier nombre. Es tu fidelidad al Señor. Eso debe estar marcado en nuestra mente, en nuestro corazón. Debemos cuidarnos de ser intolerantes con aquellos que no hacen las cosas exactamente igual que nosotros. Hay diferentes denominaciones y que también se manifiesta el Espíritu Santo. Él sabe cuándo y dónde se va a manifestar. No es porque otra denominación tenga 10 doctrinas fundamentales y la otra tenga 2 y la otra tenga 8, que el Espíritu Santo no se pueda manifestar ahí. Debemos de nosotros tener ese cuidado de poder simplemente criticar a las otras denominaciones. El Espíritu Santo es el que obra. Y nosotros como hermanos debemos de apoyarnos uno con otro en oración. Debemos alegrarnos siempre que el Señor utiliza a otros hermanos nuestros para manifestar su nombre. Si una iglesia es utilizada por Dios, nosotros nos debemos de alegrar. Si una iglesia está plantando iglesias, si una denominación está plantando iglesias y predicando el Evangelio, nosotros nos debemos de alegrar. Y no decir la competitividad. Nosotros también debemos de crecer, o nosotros solamente debemos de plantar iglesias. Nosotros debemos de alegrarnos porque el nombre de Cristo está siendo predicado, evangelizado. Ese sentimiento de exclusividad debe de salirse de nuestras vidas. Y debemos de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas obras. Esto fue Marcos
capítulo 9, versículo 38 y 41. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Dios te bendiga.